vamos a ver cómo el hecho de presentar estas reflexiones en relación a lo que está presente en nuestro contexto social, o sea, son situaciones que nosotros debemos de tener en cuenta cuando nosotros queremos iniciar una nueva estructura en una sociedad. Entonces, voy a hacer un breve comentario en relación del por qué el tema que ahorita voy a desarrollar, que es el de la doble mutilación, la del pasado y la del futuro. Cuando estábamos elaborando el programa, o sea, mis asistentes académicas y yo estuvimos discutiendo cómo la bioética puede proponer herramientas para construir una nueva normalidad. Y en esos momentos, una de ellas, en especial la licenciada Diana, al preguntarles, bueno, primeramente quiero saber cómo se sienten ustedes, y ellos pertenecen a un grupo de jóvenes, ¿sí? De entre 20 y 26 años. Entonces dije, es muy importante saber cómo ustedes están viviendo este tiempo de pandemia. Y Diana pues nos sorprendió mucho porque dijo, pues me siento como si estuviera en el limbo. O sea, dijimos, ¿cómo que es eso? Dice, sí, o sea, mi proyecto de vida del pasado, pues roto, ¿verdad? Dice, totalmente mutilado. Y lo del presente, pues también mi proyecto de vida, que ya lo tenía trazado, pues ahora no sé qué va a suceder. Entonces dijimos, bueno, pues sí, en realidad, dentro de nuestra sociedad hemos estado viviendo esta doble mutilación, ¿sí? La del pasado, que ya tenemos elementos que conocemos y que nos van a permitir proponer una nueva estructura en nuestra sociedad, ¿sí? Entonces, y todo esto pues en aras para estar confrontando esta nueva normalidad de la enfermedad post-COVID. Pero ¿qué sucedió, sí, en esta mutilación? ¿Qué se perdió, sí? En un sistema de convivencia y sobrevivencia se verán daños que son irreparables, sí, y de ahí la palabra mutilación. Por eso a muchas personas no les gusta mencionar que va a existir una nueva realidad, sí, una nueva normalidad. No les gusta esa palabra, pero si nosotros tomamos en cuenta que hubo eventos que van a ser irreparables, o sea, que realmente producieron una mutilación, ¿sí? Y recordando que la palabra mutilar es un verbo que hace referencia a amputar o escindir un fragmento de algo. Y en esto, pues, es la aplicación en relación a nuestra sociedad. Mencionando una de las daños que sufrimos en la sociedad, ¿sí? Y que va a ser irrecuperable, pues es lo que ya el doctor Fernando Cano Gallo nos estuvo hablando de lo que fue la mortalidad en nuestro país, ¿sí? Entonces, a nosotros nos llegó esta estadística presentada por la Universidad de Johns Hopkins en relación a que en México ocupaba el primer lugar en muertes por cada 100 casos dentro de los 20 países más afectados por COVID-19 en todo el mundo actualmente. Eso fue en el 2021 y vemos cómo esa irrecuperabilidad pues se marca en la cantidad de personas que fallecieron por esta enfermedad y que constituyeron parte de nuestra sociedad, o sea, ya sea hermanos, ya sea amigos, ya sea colegas, etcétera, ¿sí? Entonces, toda esta comunidad está teniendo una pérdida irreparable, ¿sí? Entonces, vamos a ver que ante estos eventos, pues surgen muchos problemas y muchos dilemas morales, ¿sí? Que en la post-COVID va a ser necesario que tomemos en cuenta para llevar a cabo una reparación de ese daño, ¿sí? Pero ¿de qué partimos? Vemos que la principal afectación es la respuesta a la biología del ser humano. Otro de los principales problemas es que estamos partiendo es cómo construir este tejido social, ¿sí? En lo económico, en lo ambiental, porque estamos viendo que no solamente es el evento de la salud pública que vivimos a través de esta pandemia, sino que también tenemos otras circunstancias que han generado crisis, como es el cambio climático, ¿sí? Como es la pobreza dentro de nuestro país y la aparición de situaciones de disruptores sociales
que a continuación voy a mencionar. Entonces, uno de los principales problemas que nosotros tenemos es esa planeación y esa organización de los sistemas institucionales, ¿sí? Ya ahorita hace rato, Elida nos mencionaba algunos sistemas dentro del sector salud, pero tenemos que recordar que hablar de sistemas también hablamos de sistemas jurídicos, del sistema legislativo, del sistema económico, del sistema de gobierno, ¿sí? Entonces son muchas instancias que tienen una influencia muy fuerte hacia la sociedad, ¿sí? Por otro lado, tenemos la conducta humana ciudadana, que en estos momentos estuvo dirigida más a la sobrevivencia que al desarrollo humano, ¿sí? Entonces, en la construcción de una sociedad, tenemos que poner atención a elementos claves que son formativos de los sistemas de la comunidad, ¿sí? Tales como ya decíamos, los sistemas sociales, lo de que sucede con las disrupciones sociales también, que ahorita vamos a hablar. Requerimos una armonización socioético-ambiental global, ¿sí? Para regular lo que comentábamos, lo del cambio climático que estamos viviendo. Entender el mundo de la vida, o sea, los diferentes lenguajes de comunicación que estamos teniendo, no nada más los verbales, sino también los llevados a cabo a través de pantallas digitales, como lo estamos haciendo ahora, ¿sí? Y lo que concierne a la legalidad. Entonces, vemos que todos estos elementos claves se encuentran presentes desde antes y durante el periodo pandémico y que van a ser necesario profundizar en sus análisis para la post-COVID, ¿sí? Entonces, una nueva normalidad para la post-COVID será enfrentar cambios en una sociedad mutilada en el pasado por los resultados de la extensión de la discriminación, la inequidad, la corrupción cotidiana y la incertidumbre, ¿sí? Entonces, estoy abordando algunos elementos que son claves y que se han ido encadenando con todas otras circunstancias, ¿sí? Como lo es la corrupción cotidiana, pues va a aterrizar en lo que es el contexto violento de una sociedad, ¿sí? Y lo de la incertidumbre, la cual nosotros vamos a necesitar confrontarla y en este análisis no solamente en la incertidumbre presente, sino también en cómo la vamos a confrontar en el futuro. Entonces, estos tres elementos que yo menciono aquí en la pantalla traen como consecuencia la disminución de los derechos humanos, en especial de la libertad y de la dignidad, ¿sí? Y tomo la libertad y la dignidad porque constituyen parte de la individualidad del ser humano, ¿sí? Y vamos a ver cómo durante la pandemia esa libertad se vio afectada con el cumplimiento de las medidas de los principios de la salud pública, ¿sí? Entonces, platicando con uno de mis asistentes, con Eric, yo le decía, a ver, Eric, si te dieran a elegir entre ser libre y ser digno, o sea, ¿cuál escogerías tú? Entonces, creo que es un espacio de reflexión para ustedes también, para que piensen, ¿qué es más importante, la libertad o la dignidad? ¿Con cuál nos quedaríamos de las dos? ¿Sí? Bueno, les adelantaré un poquito en relación a esa reflexión, ¿sí? Entonces, en esa reflexión que realizamos, vimos que la libertad es importante para nosotros poder ejercer esa dignidad, ¿sí? Y esa dignidad, porque nosotros decimos, bueno, puedo ser libre a expensas de realizar actos indignos, ¿sí? Me dicen que realice esta situación, ¿sí? Para que yo pueda ser libre, pero es un acto indigno. Entonces ahí es donde se veía venir el conflicto, que qué es más importante, si ser libre o ser digno. Pero sin embargo, estos dos valores, sí, que constituyen parte de los principios fundamentales de los derechos humanos, o sea, se ligan, se vinculan, ¿sí? Entonces, tenemos que reflexionar cómo mantenernos libres, pero dentro de un espacio de dignidad, ¿sí? Esto lo vamos a seguir guiando al transcurso de la plática. Otra situación que vemos fue disminuida la seguridad.
pero no nada más la de seguridad en lo que se refiere a la seguridad física libres, que estemos libres de actos de violencia, sino también la seguridad alimentaria. O sea, vemos cómo el que disminuyera nuestra situación económica trajo como consecuencia que en algunas familias y también por la pérdida laboral, pues generara esa inseguridad alimentaria, ¿sí? Y lo que concierne a nuestro ambiente. Entonces decíamos que nosotros para poder sobrevivir no solamente sanos y en un espacio de convivencia pacífica, también necesitamos que nuestro ambiente sea propicio, ¿sí? Vemos cómo el cambio climático genera ese tipo de crisis en donde el ser humano es ajeno, ¿sí? O sea, no podemos detener un ciclón, no podemos detener las situaciones que estamos viviendo de sequía. O sea, nos es imposible y por eso es importante que tomemos en cuenta cómo disminuir estos efectos. Entonces, dentro de uno de los principales elementos que ha existido en nuestra sociedad, ¿sí? Tanto en el pasado como en el presente que hemos estado viviendo, pues es lo que concierne a la discriminación, ¿sí? Entonces vemos que la discriminación es una de las distorsiones sociales en las relaciones de comunidad y desgraciadamente los efectos se ven más en poblaciones vulnerables. Entonces, pero elemento, este disrupto social, no solamente lo vemos en México, sino también en otras partes del mundo. Y en lo que concierne a la época de la pandemia, sí, lo vimos en España, cuando el documento de Amnistía Internacional presenta este documento donde decía, abandonadas a su suerte, y decía, la desprotección y discriminación de personas mayores en residencias durante la pandemia COVID-19 en España, publicado en el 2020, ¿sí? Entonces, esto generó muchos dilemas y muchos problemas éticos. Entonces, vemos cómo la discriminación trae como consecuencia la inequidad, ¿sí? Y vemos también la afectación de los principios de la salud pública. Entonces, vemos la pobreza, la informalidad, el racismo y la vulneración de amplios sectores de la población, entre los que se encuentran, como mencionamos, los adultos mayores, como es el caso en México, en donde vemos que nuestra tasa de población de adulto mayor cada vez ha ido en incremento. ¿Sí? El caso de discriminación y la aplicación de los principios de la salud pública nos marcan una mutilación de la realidad. Esta discriminación se define como toda distinción, exclusión, restricción o preferencia por acción u omisión en donde se afecta el goce o ejercicios de los derechos humanos y libertades. Entonces vemos cómo el índice de percepción de la corrupción en el 2021 disminuyó, de acuerdo con lo que nos mencionó Carmen Rivas, que es una politóloga, que hace algún día comentó que esto era debido a que había disminuido este índice de corrupción como consecuencia que se detuvieron los trámites en las instituciones, los cuales se realizaron a través de medios digitales. Por lo tanto, no hubo el contacto directo y no se generó esa relación humana de corrupción, ¿sí? Entonces, pero la mayor preocupación en estos momentos es que va a haber aparición de nuevas modalidades de corrupción, ¿sí? Entonces, Faramiñán nos dice que estos rotos actuales habrán de pagarlos las generaciones venideras durante muchos años y a eso hay que llamarle solidaridad intergeneracional, ¿sí? Entonces, vemos algunos referentes en relación a la discriminación, como es el artículo 11 de la Declaración Universal sobre Bioética y Derechos Humanos, en donde promueve la no discriminación ni estigmatización. Y nos dice que ningún individuo o grupo deberá ser sometido por ningún motivo a este evento, ¿sí? Sin embargo, nosotros, a pesar de la existencia de este artículo y de esta declaración,
pues lo vimos en la pandemia, ¿sí? No solamente en lo que se refería a personas que eran portadoras de la enfermedad del COVID, sino también en personas que atendían a pacientes con COVID, ¿sí? Y a familias completas que eran discriminadas. Tenemos otro referente muy importante, es el artículo primero de la Constitución, donde se prohíbe todo tipo de discriminación motivada por origen étnico, nacional, por género, edad, discapacidad, la condición social, las condiciones de la religión, etcétera, al fin de evitar la anulación o el menoscabo de los derechos y libertades de las personas. Durante la pandemia, eh, aquí en México, nosotros reconocimos la declaración de la pandemia el 11 de marzo del 2020 por la Organización Mundial de la Salud. Y el Consejo de Salubridad General, el 30 de marzo de ese año, estableció la declaración de emergencia sanitaria por causa de fuerza mayor por la pandemia. Se emitieron mandatos y guías de salubridad general para la asignación de recursos de medicina crítica. Y en la primera parte de esas guías aportaba el sustento y lo basaban en los derechos humanos y la bioética. Y una segunda sección describía los procedimientos a utilizarse para dicha asignación, los cuales requieren ser analizados y actualizados ante la nueva normalidad. Entonces, yo aquí en esta tabla muestro los argumentos, tienen un asterisco que aparecen en la guía y presento cómo estas manifestaciones problemáticas, cómo se vieron durante la COVID y en la última columna es realizar ese análisis si va a persistir o no esos preceptos, estos argumentos, ¿sí? Entonces, vemos cómo en el primer argumento que se refiere al objetivo de la salud pública, que es el de cuidar y mejorar la salud de la población en igual valor y dignidad, ¿sí? Como circunstancias problemáticas, vimos que durante la pandemia se observaron las manifestaciones problemáticas fueron de tipo cognitivo e instrumental con respecto a los bienes escasos y a la emergencia, proponiendo utilizar el principio de tratar al mayor número de pacientes y salvar la mayor cantidad de vidas, ¿sí? Entonces, las y los pacientes que tenían mayor probabilidad de sobrevivir con la ayuda de la medicina crítica eran priorizados sobre los pacientes que tendrían menor posibilidad de sobrevivir. En el periodo post-COVID, ¿será igual la interpretación de elección en base a este argumento? Se elegirá quién vivirá o quién morirá. Bueno, entonces se los dejo a su reflexión, ¿sí? En el segundo argumento es en base al principio de justicia, donde tomaron dos criterios importantes, el orden de llegada y el segundo criterio es la necesidad médica. Y la problemática venía que era un problema práctico moral. Se comparaba la fecha y la hora en la que un paciente solicita cierto recurso escaso contra la fecha y hora en la que otro paciente solicitaba el mismo recurso. Y se elige a la o a el paciente que primero solicitó el recurso. Eso es lo que normalmente aparece en nuestras normativas y en nuestra legislación. Pero este criterio fue disminuido ante la emergencia, ¿sí? Entonces, lo que predominó fue el principio de necesidad médica. Entonces, los pacientes debían de recibir el primer ventilador disponible de acuerdo con este criterio, ¿sí? De necesidad médica. Es decir, pasaban a ser el primero en la lista de espera. En la post-COVID, este razonamiento deberá guiarse sobre la rectitud de las normas de acción. Ahora, vemos otro argumento que es en relación, el argumento es en relación a realizar estudios con alto valor, ¿sí? Entonces, aquí vemos que la problemática
principal era en relación al concepto, ¿sí? Se abría la pregunta al referirnos a un estudio, ¿a qué se le llama un alto valor social? Dada la ambigüedad y el alto número de muertos y los graves trastornos que aparecieron, llevarían a adoptar un segundo principio, el de riesgos y la seguridad. Y emergía este cuestionamiento, más beneficios para la sociedad a expensas del mayor riesgo para la persona o participantes de estudios de medicamentos y vacunas, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, vemos cómo el valor social estaba en razón de la adecuación de estándares de validez, o sea, debería de estar de esta forma realizado. Entonces se cuestiona la persistencia de este criterio en el post-COVID, ¿sí? Otro de los argumentos que aparecen dice el principio de la prioridad del individuo ante la ciencia. Dice, en la problemática que veíamos era que por la aplicación de vacunas anti-COVID y medicamentos experimentales sin evidencia científica, como parte de los estudios por desafío o estudios de infección humana controlada, pues estuvieron decretados. Esto nos trae a colación una falta de veracidad de las manifestaciones para justificar la seguridad, la protección y beneficios de los participantes de estudio, aunque hubieran firmado un consentimiento informado. Recordando que la Declaración Universal de Bioética y Derechos Humanos del 2005, en su artículo 3, nos habla el principio del respeto a la dignidad humana y nos impone una serie de mandatos para los estados y para los individuos. Y en efecto nos dice que está prohibido, prohíbe al Estado disponer de cualquier individuo como medio para otro fin que él mismo, aunque sea para salvar la vida de muchas personas. Otro argumento que abre un problema de tipo informático es en lo que correspondió al excepcionalismo, tanto metodológico como ético. Entonces aparecieron publicaciones y menciono lo que decía Stockley y Hervey. Decía que en épocas de la pandemia del COVID-19, los estándares éticos pueden ser relajados debido a la urgente necesidad de encontrar soluciones. Hubo otros más autores que afirmaban que la ética solo era útil cuando se dispone de tiempo y en este momento tiempo es exactamente lo que no tenemos, ¿sí? Aquí puedo hacer un comentario. Estamos hablando de lo que concierne a la investigación, pero pues en nuestro ámbito común, o sea, podemos imponer al tiempo como un factor para no desarrollar un precepto ético. Un ejemplo muy sencillo, cuando estamos ante un semáforo en rojo, ¿sí? Que sabemos que brincarnos el semáforo en rojo es hacer un acto de ilegalidad, ¿sí? Pues no está justificado que porque tengo que hacer una presentación y el tiempo para mí es vital y no voy a llegar a tiempo, o tengo una emergencia, ¿verdad? De salud o X, eso no justifica, ¿sí? Entonces vemos cómo en este tiempo de pandemia lo utilizaron como un justificante de que no había tiempo, ¿sí? Para aplicar preceptos éticos. Y pues en nuestra vida cotidiana, ¿qué sucede con ese criterio de elección? ¿Sí? Bueno, hubo contraargumentos que fueron muy comentados por el doctor Solbach y por su grupo de colaboradores en uno de los artículos que les agregamos en el material de trabajo. Aparecieron estos contraargumentos surgidos en aras de la inteligibilidad o corrección constructiva de los productos simbólicos presentes y hacían ellos énfasis en la urgente necesidad de mantener el compromiso con los principios éticos fundamentales e insistiendo en que la reflexión ética para la toma de decisión siempre es útil y debe fortalecerse aún más en tiempos de pandemia, ¿sí? Entonces, estos argumentos presentados nos demandan
es replanteamientos en el ejercicio de los principios de la salud pública para continuar mitigando la amenaza de la enfermedad de la COVID-19. Se requieren entrar al ámbito de la biopolítica de los sistemas sociales y ambientales, dirigiendo su aplicación a los derechos humanos de tercera generación, también llamados solidarios, ¿sí? Los cuales son portadores de un carácter colectivo como respuesta a la globalización surgida en los años 70, ¿sí? Entonces, vamos a ver cómo estos derechos humanos eh, que forman parte de los principios y valores bioéticos que se encuentran insertos, ¿sí? Van a tener, sobre todo los que conciernen los de tercera generación, tienen un efecto en la atención de la salud institucional, ¿sí? Y también en lo que concierne a la sociedad, ya que abre la protección de los más vulnerables y genera esas obligaciones morales de compartir riesgos y beneficios en la aplicación del conocimiento y la tecnología. Asimismo, la responsabilidad con la salud individual y social y la cooperación y la solidaridad, no solamente en lo privado, sino también en lo colectivo. Entonces vemos que estos eh, derechos humanos de tercera generación también aparecen en algunos de los artículos emitidos por la Declaración Universal de Bioética y Derechos Humanos, sobre los cuales ha girado el debate ético generado por la COVID-19. ¿Sí? Entonces, para nosotros partir en la construcción de una nueva normalidad en nuestra sociedad, o sea, es importante tomar en cuenta los disruptos sociales que hemos vivido en el pasado, como ha sido la corrupción, ¿sí? Entre los factores que se desarrollaron y favorecieron la mutilación en el pasado y futuro a raíz de la COVID-19, pues estuvo la corrupción. La palabra corrupción proviene del latín corruptio y que se forma de los vocablos que, que quiere decir junto, rumpere, que quiere decir quebrar, y el sufijo io, que quiere decir acción y efecto. Entonces, vamos a ver que la corrupción pertenece a un conjunto de distorsiones ocasionados por la colonización del sistema sobre el mundo de la vida, de acuerdo con lo que describió Habermas. ¿Sí? Parte del supuesto de que la agencia social descansa en los sistemas y no en las conductas humanas y sus avatares inesperados, contrayendo así significativos problemas explicativos. En este párrafo que fue escrito por Fleitas, a mí me llama la atención, sí, porque nosotros cuando hablamos de estas distorsiones sociales, pues pensamos más en la conducta humana. Sin embargo, este autor nos confronta en que la agencia social descansa en los sistemas. O sea, si un sistema económico nos genera deficiencias alimentarias y aumentan los índices de pobreza en nuestra comunidad, entonces ese va a ser un factor que va a empujar a la comunidad a desarrollar conductas negativas que pueden llegar hasta la depredación, ¿sí? Entonces vemos cómo los sistemas, ¿sí? Tienen un valor muy importante en la generación de estos disruptos sociales que influyen en las conductas humanas. Pero sin embargo, vamos a seguir eh, abriendo esta reflexión, ¿sí? Para ver qué grado de validez tiene en nosotros inclinarnos a que los sistemas son los causantes de estas conductas que llevan a patologías sociales o no, ¿sí? Y cuál es nuestra participación en esta nueva post-COVID, ¿sí? Entonces, vamos a ver cómo la discusión filosófica eh, fue uno de los inicios en lo que se refería cuando se hablaba de la patología social, ¿sí? Sin embargo, Habermas lo justificaba como un producto de la normalidad debido a la aceleración social que se iba integrando como una especie de enfermedad, ¿sí? Pero Fleitas dice que esto requiere hacerse un análisis sociopatológico
para ver realmente si en esta discusión es propio hablar de patologías sociales, ¿sí? Entonces, vamos a ver cómo existen textos que hablan de las historias de la corrupción. Em, este texto elaborado por Zúñiga en el 2019, ¿sí? En donde es un estudio antropológico llevado a cabo aquí en Nuevo León, ¿sí? Se los incluimos también en el material de consulta y viene también el libro completo para que hace unos relatos muy sencillos y que tienen repercusión en realizar un estudio profundo de lo que realmente pudiéramos, cómo pudiéramos abordar estas situaciones de corrupción. Entonces, vemos que él tomó en cuenta las historias, las narrativas de agentes sociales de aquí del estado y encontró 3 segmentos, ¿sí? Los acomodó en estos 3 segmentos. En el primero, denominaba las fuentes culturales de la corrupción ordinaria y que veían cómo los agentes sociales suplían por otras palabras que no tuvieran connotación moral, ¿sí? Como de decir, no, pues realicé un pago, hice un moche para tramitar la liberación de mis documentos, hice un arreglo, me hicieron un servicio, ¿sí? Y una larga cadena de etcéteras, de nombres, para no utilizar esa palabra llamada corrupción y que sí tiene una connotación fuerte. Como ejemplo característico lo podemos recordar cuando nosotros en nuestro día a día se nos da la oportunidad de estacionarnos en un lugar prohibido, ¿sí? Y en ese momento aparece una persona que nos invita a ayudarnos a que nosotros podamos estacionarnos en ese lugar, pero a cambio de un pago, de un moche, de una ayuda, ¿sí? En donde ellos nos van a cuidar nuestro vehículo, de que no se lo lleve la grúa, ¿sí? Y entonces, esto pues es un acto voluntario. O sea, yo como miembro de la sociedad tengo capacidad de decir, bueno, si me quedo aquí estacionado o simplemente le digo, no, no te voy a dar nada, ¿sí? O me voy de ahí, de ese lugar, ¿sí? Pero aún hay un efecto de voluntad, ¿sí? En aceptar un acto que sí es una corrupción, ¿sí? O no, ¿sí? Pero ¿qué sucede en el segundo grupo de narrativas? Entonces, el segundo grupo de narrativas ya hablaba de consecuencias culturales de esa corrupción ordinaria. Entonces, veíamos cómo había efectos indeseables para los que sufrían las consecuencias, pero no para los que se beneficiaban de la práctica corrupta. Recordamos nuevamente lo de el estacionarse uno en un sitio prohibido y esas personas que se acercan y dicen, oye, yo te ayudo para que no, si viene la grúa, yo tengo convenio, tengo ahí un apalabrado y no te van a llevar el vehículo, pero dame 50 pesos y puedes estar todo el tiempo que quieras. Entonces, aquí las consecuencias la podemos sufrir nosotros, porque yo puedo decir, no, pero pues no. Pero luego dicen, bueno, pero no nada más es la grúa, sino también resulta que en esta zona roban espejos, roban faros, entonces yo te voy a dar la seguridad de que no va a venir nadie a hacerte destrozos en tu vehículo, ¿sí? Entonces ya hay un grado de coacción para que nosotros nos involucremos en esa corrupción, ¿sí? Entonces, esta persona que se beneficia, ¿sí? Por esta práctica, vemos que se ha visto en una estadística que pues en realidad la colección a la semana pueden en ocasiones hasta colectar 3,000 pesos o 4,000 pesos y luego a la grúa le dan 1,000 pesos una vez por semana. Entonces vemos cómo ahí ya se está hablando de un beneficio, pero también está hablando de unas consecuencias hacia la ciudadanía, ¿sí? Entonces, en una tercera etapa se habla de los andamiajes organizacionales. Entonces, aquí es donde ya se, se va generando una cadena, ¿sí? De beneficios en aras
de la afectación de la ciudadanía. Entonces ya en este grado, las víctimas vienen siendo los ciudadanos y el avance de esta corrupción pues se va ligando en lo que es son las extorsiones y lo que es en ocasiones ya hasta lo que es el secuestro. Entonces, el principal problema es que estos actos patológicos sociales traen efecto en la vida de las personas, ¿sí? Entonces, Aguilera nos comentaba que no consiste solamente en la inseguridad criminal y la extensión de la violencia por parte de esas organizaciones criminales, sino también existe una corrupción institucional, política y social ante una debilidad institucional de nuestras gobernanzas que exigen un Estado de Derecho sólido y fuerte, ¿sí? Entonces, esto es lo que nuestros momentos estamos viendo, que en algunos estados hay situaciones de excepción en muchas entidades federativas, ¿sí? Otro de los elementos existentes en el pasado y que ha marcado el presente y que lo debemos de tomar en cuenta para la post-COVID, ¿sí? Se refiere a la incertidumbre, ¿sí? Entonces, esta incertidumbre que ha estado presente y que se define como una inseguridad, una falta de confianza, una falta de certeza, ¿sí? Solbach nos menciona tres grupos de inseguridades, ¿sí? De tres formas de incertidumbres. La primera que es por riesgo, la segunda en sentido estricto y la tercera por ignorancia, ¿sí? En donde tiene que influencia también en el reforzamiento del principio precautorio. Entonces, los elementos relevantes en la construcción del principio precautorio es el relativo a la duda, que no puede ser disipada en base a los conocimientos científicos. Entonces, vemos que en esta em, incertidumbre por riesgos, o sea, definitivamente el conocimiento científico tiene que tener dos vertientes para que nosotros tengamos una confianza científica, pero también una confianza ética, ¿sí? Entonces vemos cómo esa incertidumbre también gira en relación a la técnica que deriva de los datos incompletos, ¿sí? Entonces durante el tiempo de la pandemia, en los primeros estudios se marcó mucho esta situación, ¿sí? Y como consecuencia, pues tuvimos más incertidumbre en lo que se refería a la confrontación de todos los principios de la salud pública. También hay una incertidumbre epistemológica que está derivada de la confluencia de sistemas biológicos, ecológicos, entre las condiciones cerradas en investigaciones. En la incertidumbre por sí misma, nos hablan del principio de Heisenberg o principio de incertidumbre de decisiones, que nos lleva a la sobreposición de dos o más valores con posiciones diferentes que nos obligan a tomar un valor. Entonces se requiere tomar conciencia de cuál sería una solución moralmente aceptable. Como ejemplo, pues ya lo vimos en los tratamientos y las vacunas durante la evolución, la desinformación, las cadenas de suministro, las pruebas y la sobrevida que hemos estado siguiendo de la COVID-19, ¿sí? El otro grupo de incertidumbre es el producido por la ignorancia, ¿sí? En donde tiene que ver la limitación de la mente humana, lo que origina la complejidad de variables que interactúan al mismo tiempo, impidiendo la organización y la capacidad de medir con precisión los riesgos o daños. Entonces surgen muchos dilemas en la complejidad del conocimiento presente, dando incertidumbres de tipo científica, ¿sí? Entonces, esto se aumenta más todavía por los efectos de la globalización y también por la migración de los sistemas sociales a un entorno de redes de comunicación. La incertidumbre también nos habla de suposiciones, ¿sí? En donde se incluyen las presunciones sobre cómo las personas o los sistemas podrían comportarse,
en la aceptación de la variabilidad de parámetros en los que se basa cualquier decisión, en predicciones para el futuro y también en cambios de circunstancias o condiciones que nos llevan a aumentar la situación de la incertidumbre, ¿sí? Pero, ¿cómo influye la bioética para la reconstrucción de una sociedad post-COVID? ¿Sí? Entonces, en la generación de herramientas eh, para la construcción de una nueva normalidad, pues se requiere orientar desde aspectos antropológicos, filosóficos, sociológicos y de los derechos humanos. Y teniendo un doble propósito al principio, pues explicar los errores del pasado y el presente y para una preparación para la acción futura, ¿sí? Entonces nosotros podemos partir de la teoría de la acción comunicativa descrita por Habermas en 1992, ¿sí? En donde nos abre dos preceptos. El primero de ellos es lo que se refiere a la racionalidad comunicativa, en donde esta racionalidad nos permite afrontar el reduccionismo cognitivo instrumental que se hace de la razón. Dentro de lo que es el concepto de la sociedad, el cual lo coloca él en dos niveles, articulados principalmente en sistemas y en el segundo que son en los paradigmas del mundo de la vida. Y el mundo de la vida, él lo describe que tiene influencia en dos ámbitos, en el material y en el simbólico. Estos dos preceptos se encuentran dentro de contextos intersubjetivamente compartidos, o sea, en forma horizontal, los cuales nos van a llevar a convicciones estables, ¿sí? Estos resultados de la acción comunicativa provienen de la interpretación de generaciones pasadas, ¿sí? Entonces, aquí tenemos que esas intersubjetividades compartidas nos llevan a estas convicciones estables que más adelante vamos a estar hablando de ellas. Entonces, se produce por un proceso en que sus participantes interpretan y transmiten estas intersubjetividades, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que transmiten? Pues todos los valores acumulados en el mundo de la vida, ¿sí? Y este mundo de la vida, Habermas lo ubica en tres dimensiones. Uno, pues es la transmisión cultural, la otra es cómo se integran a lo social y lo otro es cómo con esto se logra la socialización individual, ¿sí? Que forma parte de la personalidad humana. Todo esto lleva a un proceso de aprendizaje colectivo o de conocimiento del mundo de la vida. Pero el problema más grave es las afectaciones de este mundo de la vida de las personas en el ámbito simbólico, ¿sí? El cual es un terreno en que los sujetos se comunican sus necesidades, ponen en marcha sus interpretaciones, negocian sus propuestas de acción y tejen sus vidas en proyectos compartidos a través del uso del lenguaje, lo que facilita la coordinación de las acciones y socialización a los individuos, ¿sí? Y la importancia de la bioética en esta construcción recae en la globalización que los eventos de crisis mundiales que estamos viviendo, o sea, no nada más es la pandemia, sino también es lo del cambio climático, ¿sí? Y pues lo de las guerras también son preceptos que tienen que ver con esa globalización. Nos traen diferentes órdenes jurídicos externos, o sea, internacionales e internos, que son los propios de nuestro país, ¿sí? Entonces, esto generan crisis porque tenemos reglas impuestas por el exterior en la preservación del respeto a los estados de derecho democrático, social y ambiental. Y también la importancia de la bioética radica en que tomemos en cuenta todos esos elementos que forman parte de caras ocultas del exterminio humano, como ya decíamos, el calentamiento global, ¿sí? Y el grupo de tecnologías disruptivas. Entonces, vamos a ver cómo los derechos humanos, los principios y valores de los derechos humanos, inmersos en los de primera generación, segunda generación y tercera generación, cobran importancia
en que se haga una extensión de los principios fundamentales. Ya decíamos que los de la primera generación son derechos civiles y políticos y el valor que aportaban es el de la libertad. Entonces, la característica de individualidad y también limitan la acción del poder y garantizan la participación política de los ciudadanos. Los de segunda generación o colectivos también son derechos económicos, sociales y culturales que promueven la igualdad y una vida digna para todos. Y los de tercera generación, que son derechos de cooperación, justicia, paz y solidaridad y que están propuestos en el siglo XX y XXI. Entonces, nuestra sociedad requiere una revitalización y una reparación de daño, ¿sí? Entonces, el porvenir de una sociedad con efectos de mutilación por una pandemia y donde existe la discriminación, la corrupción cotidiana y un futuro con incertidumbre, demandan una revitalización y reparación del daño. Esto pues implica toda una tarea humana donde la asunción de riesgos es un elemento que nosotros debemos de tener presente siempre, ¿sí? Y también el ejercicio de acciones anticipatorias de este daño. Entonces vemos cómo surge la pregunta, ¿podemos conocer la dimensión del riesgo y actuar en consecuencia? El principio de precaución admite ser enfocado desde una triple órbita, la jurídica, la política y la ética. Entonces vemos que en la parte del derecho se abre un debate debido a que se ha reconocido como un principio jurídico, pese que algunos autores niegan tal carácter en tanto provea un estándar legal para la toma de decisión. Como un principio de política pública, el principio precautorio permite a un Estado prohibir la producción o difusión de algunos productos que conviene continuar y conviene continuar entendiéndolo como un principio de política pública y una regla de derecho destinado a generar las situaciones de incertidumbre y no como un principio general aplicable a todas las decisiones científicas y técnicas. En lo que se refiere a su perfil ético, se inscribe en la ética de la responsabilidad preconizada por Hans Jonas. Efectos de las acciones de los hombres de hoy sobre las generaciones futuras. Y también nos habla de la rehabilitación de la responsabilidad moral, que es entendida de forma más amplia que la responsabilidad jurídica, ya que la responsabilidad jurídica se traduce bajo la forma de derechos, la responsabilidad moral se formula en deberes, ¿sí? Entonces, este diagrama que lo realizamos junto con Eric, uno de mis asistentes académicos, y después de una hora de discusión, cómo podríamos integrar elementos a través de un diagrama que nos hiciera visualizar lo que estábamos teniendo en el pasado, en el presente y en el futuro, y que pudiera descubrir estos elementos de la bioética para esta reconstrucción de nuestra sociedad post-COVID, ¿sí? Entonces vemos cómo en el pasado tenemos que poner atención a las patologías que ya tenemos y que se han alargado, produciendo lo que es la inequidad, ¿sí? O sea, la discriminación pues aterriza en la inequidad, ¿sí? Y también la generación de conflictos que afectan a la comunidad, ¿sí? No solamente en su salud física, sino también en su salud mental. Entonces, lo de las depresiones, la ansiedad y también lo que concierne a la asistencia a los refugiados, que es otro de los eventos que estamos viviendo ahorita en nuestra sociedad, ¿sí? También tenemos lo de la corrupción en sus tres modalidades y cómo llevan a ese tráfico de influencias, ¿sí? Y a su vez cómo se conjuga con lo que es la violencia, ¿sí? La violencia hacia lo social y a otros grupos vulnerables, ¿sí? De género y también a los menores y a los mayores de edad, ¿sí? Vemos cómo en el pasado tenemos la pérdida de la libertad por este déficit moral, ¿sí? Sucedido por estas patologías de lo social, ¿sí? Pero también vemos que se ha abierto una vulnerabilidad ambiental ocasionada por la crisis socioambiental global,
¿sí? Entonces, son elementos que nosotros en este diagrama rescatamos del pasado y que en el presente lo confrontamos tomando en cuenta la teoría de acción comunicativa de Habermas, el cual nos abre estos dos elementos importantes de formación que es del tejido social, como son los sistemas y el mundo de la vida, y cómo el contexto de intersubjetividades, ¿sí? Se ligan con los derechos humanos y ambientales y también todo lo que concierne a los derechos digitales. Aquí lo importante es llegar a estas convicciones estables. Y en esto de llegar a estas convicciones estables, o sea, habla de que estas convicciones estables van a repercutir en la parte simbólica del mundo de la vida, que es donde nosotros como ciudadanos la conformamos, ¿sí? Entonces, si nosotros logramos en ese compartir cultural, dialógico, de los problemas que la misma sociedad abre y por compartirlos, y la misma sociedad genera elementos para la confrontación, estén basados en los grupos de los valores y principios bioéticos de los derechos humanos y tomando en cuenta los ambientales y digitales, para que se formen convicciones morales sólidas, ¿sí? Entonces, de esa forma, nosotros confrontaríamos la discusión que teníamos con el autor que nos decía que la conducta humana se veía influida por el sistema, ¿sí? Que los sistemas, como hablábamos del sistema económico deficiente, que llevaba la inseguridad social y que podía ser un estímulo para que se generaran esas conductas de depredación, ¿sí? En aras de sobrevivencia. Entonces, si nosotros logramos de generar convicciones estables, morales, éticas, etcétera, ¿sí? Entonces nosotros podríamos involucrar ahí el disminuir esas influencias que generan y que pueden llevarnos a la patología social, ¿sí? Entonces, en la parte del futuro, ¿sí? Ya vimos que la incertidumbre la vamos a tener presente desde del pasado, en el presente y en el futuro, ¿sí? Entonces, en esa pérdida de sentido que nos da la incertidumbre, y como vemos aquí en el diagrama, se liga con el mundo de la vida, ¿sí? Necesitamos generar elementos en relación a la educación, ¿sí? Para que nosotros logremos la confrontación en una sociedad que está conformada por riesgos, ¿sí? Entonces, recordamos la pedagogía de Freire, la cual ya desde épocas anteriores nos hablaba de una pedagogía de la incertidumbre, en donde tomáramos en cuenta la formación de que la sociedad confronte esa sociedad de riesgo y también que lo llevemos a cabo, ¿sí? A través de la confrontación de esa incertidumbre en sí mismo y también que abriéramos Doctora, lo una que, disculpa, queda un minuto nada más para sí, la muchas presentación. gracias, abriéramos también lo que concierne a la ética de la compasión, ¿sí? Entonces, vemos también en lo que concierne a la educación ético-socioecológica y lo que concierne a filosofía ambiental, esto se liga con la cultura y lo simbólico del mundo de la vida, ¿sí? Entonces, y como parte final, tomar en cuenta en este futuro lo que es el principio precautorio, la generación de estos valores como es la honestidad y reforzar y reflexionar sobre la dignidad, la libertad y la responsabilidad, ¿sí? Entonces, este diagrama, como ustedes ven, es una propuesta, ¿sí? Para confrontar la nueva normalidad. Entonces, queda abierta la invitación para que si ustedes, al revisarlo más detenidamente, tienen alguna otra propuesta que se nos hubiera escapado y que pudiera conformar parte de esta estructura, se los vamos a agradecer. Muchas gracias por su atención.